Periódicas presenta Historia del Periodismo Universal. El periodismo ha evolucionado a través de los años y se ha transmitido en todo el mundo de forma veraz, aumentando su importancia en la sociedad. Pero ahora bien, ¿cuál es su origen y de dónde proviene su historia universal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Periódicas. En el día de hoy me encuentro con mi compañero Santos Amador. Hola Luisa y a ustedes que nos están escuchando, muy buenos días. Qué mejor manera de iniciar el día en nuestro podcast que hablando del periodismo universal, En donde es muy importante mencionar y conocer su historia. Sí, Luisa, todo esto del periodismo universal inicia con la imprenta creada por Gutenberg en el año 1450. No obstante, antes de esto existió la xilografía. Eran hojas de texto que estaban talladas en una piedra lisa y luego fueron pasados a páginas de madera. Además, en Venecia, 1469, hay ya una legión de impresores que son bastante vitales en la expansión de la imprenta. Claro, la imprenta es un invento muy importante en la expansión del periodismo universal. Esta fue creada por Gutenberg en 1450. Un dato importante, Santos, es que los primeros periódicos se le llamaron mercurios en 1529 y es cuando la comunicación se empieza a introducir en los primeros estados como lo fue Alemania, Inglaterra, España, Francia y Portugal. Claro, los gobiernos en esos tiempos eran como muy estrictos con la información, ejercían mucho control sobre la información y tomaban medidas fiscales como fianzas, impuestos sobre publicidad, correos o papel. En pocas palabras, la decisión en último término era del gobierno. Claro, tenemos que aclarar que los correos eran como personas que mandaban los reyes en esos tiempos para que llevaban una información de un lugar a otro. Pero esto va cambiando un poco. Las primeras décadas, los gobiernos pasan de la defensa al ofensivo, creando su propio aparato propagandístico. Es un modelo similar al de francés. De hecho, todos los gobiernos ingleses de la época intentaron copiar el sistema francés por su estabilidad e hicieron todo lo posible por llevarlo a la práctica, aunque no lo consiguieron del todo como el sistema francés. En 1660 aparecerá el Leipziger Zeitung, en 1702 el Daily Chronicle, el primer diario inglés. En 1758 el primer diario español, The Info, diario noticioso. El primer diario francés es de 1767, Le Journal de París, The Times. Algunos consideran también la aparición del primer diario en Internet en 1993. Mientras iba pasando el tiempo, diversos acontecimientos tomaban importancia, como lo fue la Guerra Civil, que cambia radicalmente el gusto de los lectores. Bueno, luego de esto los escritores y periodistas ingleses y norteamericanos respondieron a las intenciones de control que quería imponer el gobierno. Así periodistas como Nehan o Daniel Defoe escribieron periódicos políticos. Y así es como empiezan a distribuirse mucho más. En Londres se hacía mediante proponeros que se organizaban en fuertes grupos de negocios y fuera de él eran distribuidos por correos profesionales o agentes del monopolio. Aquí es cuando nace el primer periódico del mundo llamado Daily Courant. Aparece gracias a la fuerza económica de la información. El 26 de agosto de 1789 es un hito clave de la historia de la comunicación, porque tiene lugar la promulgación de los derechos humanos y de los ciudadanos. La comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Ese mismo año, en el año 1792, los periódicos franceses obtienen una libertad a la hora de publicar mucha información en la prensa. Algunas publicaciones se mantenían bastante tiempo en la información y llevaba a los periodistas más comprometidos a identificarse con cada una de las cabeceras. Luisa, pero todo esto cambió con el paso de tiempo. Surgieron algunas nuevas formas, las publicaciones se ilustraron con cabeceras y algunas imágenes revolucionarias. Santos, también, con la llegada de la imprenta, se pasa de la fuerza humana a la del vapor. Y entre 1795 y 1808, Stone Hope pone en funcionamiento la primera máquina entera metálica que imprime de 200 páginas a 300. No solo eso, Luisa, que ahora la litografía comienza a trabajarse con tinta de grasa y de agua. Ya no es necesario usar la letra en relieve. Todos estos acontecimientos aceleran y permiten aumentar las tiradas de los periódicos. y en definitiva se establecían también una serie de medidas que significarían el control burgués de los medios de comunicación.
The Times potencia la información anterior. The Times compra información a los pescadores franceses para así divulgarla por toda Europa y sobre todo en la ciudad de Londres. Así el Times se convierte en una especie de agencia de noticias. Se puede considerar el primer periódico de alcance internacional que supera las fronteras nacionales. Este se asocia en realidad con Girardin, que este no inventó una publicidad, pero sabía utilizarla. Por eso se le consideraba también un teórico de la publicidad. Pero este no fue el único, porque luego de The Times se desarrollarán periódicos similares. Después de la época grandiosa del Times, que es anterior a 1850, en el siglo XVII ya habían aparecido estos tipos de medios parecidos a The Times. Eran Prensa Moral, Magazines. El primer dominical que apareció Weekly Messenger. Y el que ha llegado a nuestros días es el News of the World. En las primeras décadas del siglo XX aparecen agencias especializadas, agencias fotográficas tras la Segunda Guerra Mundial, otras económicas y algunas clásicas se reorientan a la economía. Santos, ¿sabes qué son las agencias informativas? Bueno, estas son aquellas que no nacieron porque era necesario tener una opinión externa, sino que se dedicaban a capturar y brindar información. Luisa, este es un tema muy extenso, disculpen. El periodismo universal tiene muchas bases para hablar, pero no nos queda tiempo. Fue un placer conversar hoy con nuestros oyentes sobre la historia del periodismo universal. Los esperamos en una próxima edición y los invitamos a que sigan con nosotros en el próximo capítulo de Periódicas.